escritas del derecho romano. Dentro de las fuentes escritas, vamos a distinguir entre el civil, derecho de cuyas fuentes son las costumbres y la ley, y el ius gentium, derecho de gentes, y el ius derecho honorario. Las fuentes escritas son aquellas fuentes que se encuentran plasmadas o tipificadas en el ordenamiento jurídico y que influyen indiscutiblemente en la creación de las normas constitucionales. Para los romanos, la ley aludía al derecho escrito, por oposición al derecho no escrito, lo cual se entendía que la declaración de la normativa fundada en un acuerdo, si el acuerdo era todo del pueblo, la ley era pública; si se fundaba en una relación entre los particulares, la ley era privada, de tal manera que se entendía que las fuentes escritas para los romanos era la ley. Se clasifican las fuentes escritas en ley, que es lo que el pueblo manda y establece en el nombre del pueblo. Se indican todos los ciudadanos, incluidos los patricios. El pueblo romano era llamado periódicamente a comicios. El resultado de estos era una lex. Conceptualmente podríamos decir que la lex es el resultado de un comicio. Era un acto de potestad que ponía límites e imponía datos nuevos al ius. En este sentido, ella misma llegó a ser considerada como expresión del ius, en especial la ley de las 12 tablas, en cuanto fue objeto de interpretación jurisprudencial posterior. Tenemos plebiscitos, es a lo que el pueblo manda y establece. Los plebiscitos serían también el resultado de comicios, pero sin intervención de los patricios. Estos comicios recibirían el nombre de concilios de la plebe, y que en ellos se tomaba el nombre de plebiscium. El plebiscito romano en su origen designaba a los jefes plebeyos, votaba normas de su interés, inviolabilidad de los tribunos, protección de las asambleas, derechos de voto, etc., y ejercía jurisdicción criminal sobre los plebeyos en las tribus. Un plebiscito es un evento político de consulta popular en el que una materia determinada se somete a decisiones de la mayoría a través de un acto público de votación. Se trata de un mecanismo de participación política frecuente en los gobiernos democráticos y ocasionalmente en los no democráticos, cuyo fin es brindar al pueblo la oportunidad de expresar su opinión en una materia de importancia colectiva. Senados consultos. Esto es a lo que el Senado manda y establece, pero no es cualquier resolución del Senado, sino aquella en la que es interrogado por el emperador sobre alguna cuestión. Es una de las fuentes del derecho romano. En la época republicana consistía en un parecer u opinión de carácter consecutivo y no vinculante, dado que por el Senado a un magistrado en la época imperial deviene un acto de fuerza de ley, emanado del Senado previo y en algunos casos muy raros, por ejemplo, senados consultos macedonianos o senados consultos valerianos. Otros sujetos, constituciones imperiales. Son decisiones del emperador, según Ulpiano. Estas decisiones son fuentes de derecho, en virtud de que cada emperador reciba esa potestad de la ley por la que el pueblo lo designó. Una constitución imperial en el latín está constituida por principios. En el derecho romano es lo que el emperador manda en el ejercicio de sus funciones, en ejercicio de sus funciones por edicto o epistola, creando una norma jurídica. Las relaciones del emperador con sus súbditos permitían que estos pudieran proponerle una apelación directamente. Las decisiones del emperador se plasmaban normalmente en forma de epístolas. En las instituciones de Justiniano, la constitución imperial ya no tiene valor igual a la ley, sino que es en sí misma la ley, estando ya todo el poder legislativo centralizado en manos del emperador.
Ahora bien, hablaremos acerca de los edictos de los magistrados, que también son llamados el ejercicio del ius icendi. Algunos magistrados, principalmente en épocas de la República, tenían la facultad de dar edictos, que esta venía a ser una forma de programa de acción. El uso preponderante de esta fuente fue por parte de los pretores que emitían edictos, y esto era más bien un listado de acciones judiciales. El ius icendi, o bien dicho, el derecho de publicar edictos, luego fue asumido por los emperadores. El edicto también era la forma de pronunciamiento de los magistrados romanos en cuestiones que venían a ser relativas a su competencia, porque constituye una de las principales fuentes del derecho romano. Los principales emisores de los edictos eran los pretores, es decir, magistrados encargados de la administración de justicia, y se podían dividir en dos. Uno eran los pretores urbanos, que se encargaban de los asuntos que eran entre los ciudadanos romanos, y los pretores peregrinos, que eran aquellos que se encargaban de los asuntos entre los peregrinos o extranjeros y los ciudadanos romanos, o bien asuntos solamente de extranjeros en el suelo romano. El edicto del pretor se podía dividir en 4 partes. Uno, el edictum translatium, que era la parte o la norma programática y de carácter jurídico que se conservaba del edicto precedente del anterior pretor. El edictum novum consistía en la parte nueva de las normas programáticas y de carácter jurídico que añadía el pretor que confeccionaba este nuevo edicto. También estaba el edictum perpetuum, que era este edicto definido y terminado que estaba formado por 2 partes anteriores y que se tenía que acoger al pretor durante el año que duraba su cargo. El edictum repentina era el edicto perpetuo, que podía ser completado posteriormente por decisiones secundarias relativas a detalles imprevistos y adoptadas durante el ejercicio anual que duraba el cargo del pretor. El edicto también puede estar dividido en 3 partes. Uno, la parte introductiva, que se asegura de la obediencia de los ciudadanos. La parte central, que es donde se hacen las modificaciones del pretor y todas estas partes de los edictos anteriores. Y la respuesta de los juristas, puesto que los juristas tenían la facultad de dar respuestas a las consultas jurídicas que se hacían dentro de dicho edicto. Ahora bien, hablemos acerca de las fuentes no escritas, que son aquellas que no son imprescindibles para la creación de un ordenamiento jurídico, puesto de que no se encuentran plasmadas en ninguna norma jurídica. Y entre ellas tenemos primero la costumbre, que son los usos y tradiciones. Estas nacen de los hechos y los procesos sociales que ocurren en el nacimiento del derecho y con el tiempo se van haciendo ley. La costumbre, fuente formal durante la etapa arcaica, se llama así a los modos y los estilos de vida de los antepasados, erróneamente simplificados como costumbres. Es la fuente más antigua del derecho y es el conjunto de usos ya practicados por los antepasados que se transmiten en una época en la que la escritura es desconocida o poco difundida, y estos preceptos adquieren fuerza obligatoria ya que han estado en vigor durante mucho tiempo con el conocimiento tácito y el consentimiento de todos. Es entonces el momento de la formación del derecho. Las reglas que los hombres cumplen espontáneamente se transforman cuando éstas se repiten varias veces. En verdades se convierten en reglas jurídicas. Estas reglas son sancionadas socialmente. Entonces, la costumbre, conocida con las expresiones mos, mores, mores civitatis, boni mores o consuetudo, siempre ha sido fuente del derecho en la historia del derecho romano. Sin embargo, también es verdad que su protagonismo frente al ius scriptum ha sido diferente según el momento histórico en que nos situemos. Durante los primeros siglos de su historia, la costumbre fue más importante de todas las fuentes del derecho en el ámbito del derecho privado, y la sólida estructura de la familia romana, el respeto a unas creencias y las tradiciones ancestrales permitieron que durante mucho tiempo el poder público se mantuviera al margen de realizar una labor más bien legislativa. Esta situación varía
Cuando la crisis ética y los valores sociales, unidos a los profundos cambios en el sistema político, provocan que el ius scriptum adquiera su supremacía sobre la costumbre como una fuente del derecho, puesto de que a este punto hasta se llegó a asimilar la idea de que en ella tenemos actualmente nuestro derecho positivo.